Bueno, yo tendría que decir que, en realidad, yo ya he estado en Eleusis. Porque yo he tenido numerosas experiencias de ingesta de este tipo de sustancias. Y me refiero al ácido, a la dietilevida del ácido lisérgico, me refiero al LSD, me refiero a la psilocibina, me refiero al peyote, me refiero al San Pedro, me refiero a las setas famosas, a los magic mushrooms, etcétera, etcétera, y de ello he dado fe en bastantes de mis libros. Así que, en cierto modo, violando los principios de Eleusis que decían que solo puede ser iniciado uno una vez, yo he sido iniciado en los misterios de Ulises en varias ocasiones. Y tengo que decir que realmente ninguna fue tan intensa, y seguramente hablaré de ella en mi ponencia, como la primera, haciendo bueno ese principio de que basta con iniciarse una vez, basta con haber visto una vez el arquetipo para entender lo que Platón, para mí el filósofo más grande de la historia de la filosofía, quería decirnos con sus teorías, con sus ideas. Yo te voy a pasar ya la palabra, Javier, porque llevo ya mi media horita, ya está a punto de salir el segundo tono, pero me gustaría añadir algo más. Bueno, yo llevo a cabo este viaje, por fin llego a Eleusis geográficamente hablando, a poner la planta de mis pies en Eleusis, a sentir la vibración de Eleusis por la planta de esos pies. Llego cuando tengo nada menos que 85 años. Verdaderamente no es edad para acometer este viaje que hemos acometido hoy. Pero no contento con eso, lo voy a completar. Yo el próximo miércoles, no es el miércoles, el próximo domingo. El domingo, cuando todos vosotros, o por lo menos casi todos, regreséis a vuestras casas, regreséis a España, yo no. Yo me voy a ir a Patmos. ¿Por qué me voy a ir a Patmos? Lo voy a explicar con brevedad, aunque volveré sobre ello en mi ponencia. Por lo pronto, ir a Patmos es el lío padre. Tengo que coger un avión, tengo que cogerlo con Emma, para llegar a la isla de Samos, donde por cierto nació Pitágoras, nada menos que Pitágoras, y desde la isla de Samos, corriendo, tengo que apearme del avión y llegar al ferry, y coger un ferry que me va a llegar después de 4 horas de procerosa navegación por el mar Egeo hasta la isla de Patmos. Allí visitaré la gruta donde este supuesto evangelista Juan, que yo no sé si era evangelista o no, sí pasa por ser evangelista, pero el texto de Juan, la vida de Juan, es 100 años posterior a la vida de Jesús. Es curioso que fuese evangelista. En cualquier caso, recibió en el año 99 después de Cristo una iluminación. Él era un vidente. No sé, tendría ojos febriles, melenas al viento, sería la vestimenta propia de los videntes, de los locos de Atar, y fue desterrado por sus ideas heréticas, por su insolencia, por todas estas cosas, por un emperador que sí que estaba loco, no como Juan, Domiciano. Y acabó en esta pequeña gruta que todavía hoy se visita, y que es lo que yo quiero visitar en esta prolongación del viaje, en esa gruta donde el evangelista Juan tuvo la iluminación que le llevó a escribir el libro del Apocalipsis o de las Revelaciones. Parece ser que tuvo un trance, no se sabe si inducido o no por la ingesta de una de estas sustancias enteogénicas a la que he hecho referencia, contemplando desde el suelo de la gruta una triple hendidura, una triple grieta que hay en el techo. Por esa grieta se filtraba, como no, la luz, y el evangelista Juan interpretó que esas 3 grietas eran la Santísima Trinidad. Convendría también añadir de paso que la Trinidad es una idea de las religiones orientales que se infiltra en la religión cristiana. Es la idea, es el hinduismo, es Brahma, Shiva, Vishnu. Brahma crea el mundo, Vishnu lo conserva y Shiva lo destruye para que Brahma vuelva a crearlo y Vishnu vuelva a conservarlo. Bueno, yo, perdonad, os voy a leer todavía 2 breves textos, 2 fragmentos. Uno de ellos es un artículo que publiqué yo hace un par de meses. Se llamaba Un libro de trepidante actualidad. Lo escribió un maravilloso chalado a finales del primer siglo de nuestra era. Quizá lo hizo en los primeros años del segundo. Su difusión fue fulgurante y su éxito sostenido en el tiempo, análogo al del Código da Vinci o Resco Reference. No se puede decir que con él naciese la literatura profética, que ya lo había hecho en el ámbito de la Biblia, pero sí un género narrativo, el de la ciencia ficción.
Más adelante ya habrán adivinado ustedes que hablo del libro del Apocalipsis, último en el orden cronológico de los evangelios, incluidos con calzador en el Nuevo Testamento y en el canon por los obispos de los concilios de Nicea y Calcedonia, pese a tratarse de un texto en puridad herético, por ser de clara filiación gnóstica. Y más adelante, hace cosa de una semana, escribía yo, fui entrevistado para un programa de libros que emitirá Movistar y la periodista encargada de hacerlo me pidió que eligiera y aconsejara una obra distópica entre las muchas que desde el Gilgamesh y el Génesis han figurado en el elenco de la literatura. Mi respuesta fue inmediata. No cité, como mi interlocutora seguramente esperaba, el 1984 de Orwell, ni El mundo feliz de Aldous Huxley, ni La utopía de Tomás Moro o La ciudad del sol de Campanella, sino precisamente el libro del Apocalipsis, también llamado de las Revelaciones, al que esta columna se refiere. La lectura de esa obra, que es un bestseller permanente, como lo fue durante toda la Edad Media en nuestro país, gracias a la espléndida versión en códice miniado que de ella hizo el Beato de Liévano, me parece preceptiva en una etapa de la historia del mundo como la que empieza ahora. Aviso de que no será empeño fácil leerla para el común de los lectores, ya que se trata de un texto polisémico, a más no rabiar, y plagado de símbolos herméticos que se prestan a todas clases de interpretaciones tan enrevesadas como a menudo contradictorias. Yo, en épocas muy recientes, me he tomado el trabajo de leer con mucho detenimiento ese texto y verdaderamente me he quedado asombrado porque parece un texto escrito antenoche, escrito la víspera, escrito en nuestros días. Está describiendo el mundo actual, pero no solo está describiendo el mundo actual en lo relativo a esos caballos desbocados del Apocalipsis que han vuelto todos. Ha vuelto la guerra, ha vuelto el hambre, están quedándose sin abastecimiento los supermercados, ha vuelto la enfermedad, por supuesto la pandemia, y con esos tres caballos ha vuelto la muerte, ¿no? Pero si uno lee al trasluz de lo que está sucediendo ahora, el libro del Apocalipsis verdaderamente está leyendo una crónica de nuestra época. Tengo aquí delante un artículo publicado por Juan Manuel de Prada, precisamente hace un rato. Luis Alberto de Cuenca me decía que va a intervenir la semana que viene en la lectura, en la defensa de la tesis doctoral de Juan Manuel de Prada. Ya se defendió. Ya se defendió, o que se acaba de defender. Tanto monta. Bueno, pues Juan Manuel de Prada publicó también hace muy poco tiempo una de sus columnas en el ABC que se titulaba La marca de la bestia y que decía lo siguiente: un amable lector nos lanza una pregunta inquietante. En alguna ocasión le he leído a Prada que para enterarnos de las últimas noticias debemos leer el Apocalipsis. ¿No le parece que en las presentes circunstancias, cuando amenazan con imponernos un carné de vacunación, todos lo traemos, para poder viajar o ir de compras, cobra una nueva significación la llamada marca de la bestia? Vamos a intentar atender la curiosidad de nuestro lector. En el Apocalipsis 13, 17, 18, en efecto, se nos habla de un distintivo que los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se ponen en su mano derecha o en sus frentes, de manera que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal. Esta marca de la bestia se inspira en los certificados que algunos emperadores romanos expedían a quienes realizaban sacrificios a los dioses, certificados que en las persecuciones decretadas contra los cristianos desempeñaron un papel importantísimo, permitiendo su rápida identificación. En tiempos de Diocleciano se llegaron a expedir téseras que testimoniaban que su poseedor había rendido culto al César, impidiendo comerciar o incluso viajar a quienes no pudieran exhibirlas. Todos los intérpretes del Apocalipsis de los primeros siglos coinciden en imaginar la marca de la bestia a modo de tésera o salvoconducto, aunque no faltan los que la imaginan a modo de tatuaje o marchamo en la piel. Ya sabéis que nos quiere poner un microchip en la muñeca, para evitar que circule el dinero, para que sepan absolutamente todo lo que estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo en todos los momentos de nuestra vida. Mucho más recientemente se ha especulado que esta marca de la bestia podría ser una identificación electrónica, al modo de un código GQ, o bien un implante implantado en el propio cuerpo al estilo de un microchip, en el cual estarían registrados todos los datos civiles, médicos, laborales, bancarios y hasta genéticos del portador.
No han faltado quienes han advertido que esta marca de la bestia podría interferir en el sistema neurológico humano, manipulando la personalidad de sus portadores y controlando sus movimientos como si fueran autómatas o zombies. Pero para convertir a las personas en masa cretinizada no hace falta intervenir con un microchip en sus cerebros. Basta con moldear sus conciencias mediante una ubicua propaganda sistémica. La bestia del mar, porque en el Apocalipsis la bestia es una bestia del mar, no de la tierra, animará a los hombres a dejarse imprimir esta marca. Todos llevamos el pasaporte COVID en el bolsillo, ¿no? Convenciéndolos de que hacerlo es un acto benéfico para el bien común. Y quienes no acudan a imprimírsela no podrán comprar ni vender, ni viajar, añado yo. Esto es, se verán señalados con desprecio y burla al principio, después con odio furioso, viéndose excomulgados, apestados de todo linaje humano, incluso de sus amigos y parientes, que pueden convertirse en sus mayores enemigos. No debe olvidarse, sin embargo, que luego el Apocalipsis 16.2 indica que quienes han recibido la marca de la bestia perecerán de una úlcera repugnante y maligna, una enfermedad arrasadora cuando el primer ángel derrame su copa, desatando una plaga que anuncia la venida del Anticristo. Hace escasamente pocos días yo tuve una conversación con una luminaria de la medicina española, no voy a decir su nombre, y le consulté a propósito del COVID y de sus consecuencias. Y me dijo, mira, hace una semana, por primera vez, la Organización Mundial de la Salud y todas las instituciones, por lo pronto me reconoció que no tenían ni idea de lo que era esto. Él y me añadió que días antes la Organización Mundial de la Salud y todas las instituciones sanitarias solventes de la humanidad habían definido las famosas secuelas del COVID, no como secuelas del COVID, sino como una enfermedad propiamente dicha. Porque me explicó que todas las personas que hayan pasado el COVID, y prácticamente lo hemos pasado casi todos, y quienes no lo hayan pasado lo van a pasar, el COVID genera una inflamación, o varias, en alguna parte del cuerpo, en alguna parte del organismo. Esa parte del cuerpo del organismo puede ser el cerebro, puede ser el corazón, puede ser el hígado, puede ser el páncreas, pueden ser los riñones, o puede ser, por decirlo de una manera un poco chusca, el dedo gordo del pie. Pero deja una inflamación. Y esa inflamación, me dijo este médico, deja una cicatriz que es permanente y que va a alterar de por vida hasta que mueran el perfecto funcionamiento de esa parte del cuerpo alterada por la inflamación. Bueno, es más o menos lo mismo que nos dice el Apocalipsis, ¿no? Tampoco es una casualidad, sino una sincronía, que el último libro de Javier Sierra sea el mensaje de Pandora, porque efectivamente parece como si la caja de Pandora hubiera sido abierta y todos los males del mundo estuvieran en estos momentos diseminándose por la humanidad. Bueno, esa impresión que yo tengo, Humberto Eco hace muchos años decía que hay dos tipos de seres humanos, dos biotipos, los apocalípticos y los integrados. Bueno, es verdad que yo por razones de carácter he tendido siempre a ser más apocalíptico que integrado, pero apocalíptico o integrado que sea, a mí todo el espectáculo de lo que estoy viendo en el mundo, desde que empezó el COVID, ya antes lo veía, por supuesto, y lo que está pasando ahora, la guerra de Ucrania, lo que está pasando en España se está deshaciendo a pedazos, y me imagino que no es solo España la que se está deshaciendo a pedazos, que si los camiones, que si el Sáhara, que si el desabastecimiento, que si las materias primas, que si los impuestos. Uno tiene esta sensación de que efectivamente ha llegado el apocalipsis. Eso es lo que a mí me mueve como escritor, como indagador literario de misterios, de igual manera que lo hace Javier Sierra, a intentar ir a la isla de Patmos para ver lo que el Genius Loci me transmite, porque realmente me gustaría escribir un libro sobre este asunto. Ese libro me tendría que llevar a visitar todo lo que se llaman bocas del infierno. Aquí estamos, una boca del infierno, es decir, lugares de acceso a los ínferos. Hay muchos en la tierra. Lugares también en los que están los seres, animales, muchos de ellos psicopompos, que son los seres, los animales, las personas que acompañan al ser humano en su tránsito al más allá. Desde ese punto de vista, he venido a Eleusis, desde ese punto de vista voy a Patmos, y desde ese punto de vista me gustaría ir a otros lugares, a otras bocas del infierno, a otros lugares de acceso a los ínferos que están diseminados
por el Mapamundi, aunque me doy cuenta de que es muy difícil llevar a cabo esos viajes. En primer lugar, porque ya es muy difícil viajar. En segundo lugar, porque uno de ellos, por ejemplo, está en Chernobyl, por poner un ejemplo. He elaborado una lista de hojas del infierno, y en Chernobyl ahora se ha desatado encima la guerra de Ucrania, además de lo nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en fin, estos son algunos de los motivos que me han conducido a esta sincronía de que corra paralelo mi viaje a Eleusis con mi próximo viaje a Patmos.